Vengan, nos van a hablar sobre Francisco sobre la magnetoterapia, va a poner un montón de casos clínicos muy interesantes y José Luis luego nos va a explicar un poco la forma de rentabilizar estos equipos en la clínica. Vale, así que nada, yo les doy ya la palabra y ya veréis que es súper interesante la charla. Gracias, Margot, de verdad. Buenos días a todos, gracias por venir. Os voy a presentar una charla sobre magnetoterapia, aplicación de los campos magnéticos. Nosotros tenemos una clínica, un centro veterinario donde hacemos rehabilitación y hacemos cirugía, pero estamos utilizando este tipo de terapia física en otras patologías. Entonces, bueno, os voy a contar un poco por encima, muy brevemente, lo que es la base teórica y física de esta aplicación terapéutica. Someramente, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta ya en el stand os lo explicaré o os paso alguna charla o publicación, y una vez que os explique un poco cómo funciona la magnetoterapia, que no es nada mágico, os presentaré algunos casos clínicos que hemos hecho en la clínica y bueno, para que tengáis esa percepción de la magnetoterapia a nivel clínico, porque hay muy pocas publicaciones sobre esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, nosotros trabajamos con un equipo que es Biomag, magnetoterapia Biomag, es un equipo de alta frecuencia. Esto lo cuento para que sepáis a la hora de adquirir un equipo que son equipos que trabajan a bajas frecuencias, que son las que mejor van en pequeños animales. Hay equipos que se venden en internet o en otras empresas que trabajan a grandes frecuencias, no es que no sirvan, sino que utilizan frecuencias altas y eso algunos animales no las soportan. Entonces es importante que entendáis ese concepto, ¿vale? La charla la vamos a dividir en una pequeña base teórica, los efectos y las acciones, que esto es lo más importante, que sepáis cómo actúa la magnetoterapia, los campos magnéticos, unas técnicas generales de aplicación. Hay múltiples técnicas para distintas patologías, es bastante sencillo utilizar el equipo, ¿vale? Y luego os explicaré algunos casos clínicos que tenemos en nuestro centro. Os voy a dar unas pequeñas generalidades, simplemente por encima, son curiosidades que la gente no conoce, ¿vale? Un campo magnético se obtiene aplicando una corriente eléctrica a un hilo conductor, ¿vale? Si esa corriente eléctrica es continua, vamos a obtener un campo magnético continuo. Si esa corriente es alterna, vamos a obtener un campo magnético pulsátil, que es el que nos va a interesar, ¿de acuerdo? Tenemos que diferenciar entre magnetoterapia y imanterapia, que esto también hay muchas confusiones. La magnetoterapia es la aplicación de un campo magnético producido por una corriente eléctrica y la imanterapia es la aplicación de imanes sobre un animal para una determinada patología, pero en la que no está incluida la corriente eléctrica, ¿vale? Hay una diferencia entre una y otra. Los seres vivos estamos sometidos a un campo magnético muy importante, que es el campo magnético terrestre, que tiene 0,5 Gauss, es un campo que tiene fluctuaciones, pero como veis estamos sometidos a un campo magnético. Luego esto no es perjudicial para la salud en una persona sana a unas determinadas frecuencias e intensidades. Si luego vamos a variar eso, vamos a conseguir tener una terapia, ¿vale? La Tierra tiene su propio campo magnético. Por eso os digo que estas terapias van a ser inocuas sabiendo utilizarlas adecuadamente. Podemos hacer una pequeña definición, ¿no? Que es una técnica terapéutica que consiste en la aplicación de un campo magnético, ¿vale? Sobre una disfunción, una patología, controlando la frecuencia y la intensidad, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Tenéis que tener estos dos parámetros interiorizados. Frecuencia e intensidad es lo más importante y lo más sencillo. El organismo animal, os lo habréis oído en muchos sitios, es una máquina prácticamente electromagnética, está cargada de iones positivos y negativos, ¿vale? Nuestras células están cargadas positiva y negativamente, ¿vale? Podemos decir que esas partículas o esas células están cargadas paramagnéticamente, es decir, van a adoptar la dirección del campo magnético que nos está influyendo, en este caso el terrestre, y en un estado de equilibrio pues van a tener una determinada orientación. Cuando hay una inflamación, una lesión, una patología, esas células van a variar su orientación, ¿vale? ¿De acuerdo? Y los campos magnéticos van a volver a reorientar esas células. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una patología, normalmente la célula responde a esos estímulos externos despolarizando la membrana. Ahí es donde va a estar el kit de la cuestión, ¿vale? Los campos magnéticos van a repolarizar esa membrana celular o incluso podemos conseguir hiperpolarizarla para obtener determinados efectos. Básicamente es uno de los principales efectos de la magnetoterapia.
Hay dos conceptos que debéis tener claros: los iones, los polos en los imanes. Tenemos que tener un polo positivo y un polo negativo bien diferenciados, y debemos de saber para qué sirve cada uno en nuestro equipo, ¿vale? Los tejidos del organismo que van a estar dañados los vamos a considerar positivos, y el campo magnético negativo es el que nos va a ayudar a curar, a alcalinizar, a regenerar esos tejidos. Luego veremos que también podemos hacerlo a la inversa, que podemos aplicar polos positivos sobre tejidos que están acidificados, ¿vale? Pero para que os quede claro, un tejido lo vamos a considerar como un tejido positivo, magnético positivo. El polo norte, dentro de nuestro equipo, siempre vamos a tener un polo norte y un polo sur, un solenoide positivo, un solenoide negativo, ¿vale? Va a tener un flujo de electrones que van a girar en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Va a reducir el contenido de ácido. El polo positivo va a ser a lo contrario, ¿vale? Va a girar, a producir un flujo de electrones en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Esto va a originar un campo magnético, y esto va a atravesar el organismo y va a provocar esos cambios que os comentaba en las células o en los tejidos dañados. Ahora os explicaré cómo lo hace a nivel bioquímico, celular y tisular, ¿vale? Como os decía, es importante en los equipos, en este caso en Biomar, diferenciar cuáles son los polos positivos y negativos. En el caso de estos equipos están marcados perfectamente, llevan una placa en la que se marca el polo norte y el polo sur, para que la apliquéis en función de las patologías que vayáis a tratar, ¿vale? Hay diferentes solenoides, ¿vale? Pero en todos van a indicar en un lado cuál es el negativo y cuál es el positivo, ¿de acuerdo? Frecuencia, intensidad, polo positivo, negativo, es lo que tenemos que tener en cuenta. El polo norte de nuestro equipo, el negativo, va a tener básicamente un efecto relajante, analgésico y sedante, ¿vale? Lo vamos a utilizar pues para producir analgesia, sobre todo en el dolor, ¿vale? Es un relajante muscular, ¿de acuerdo? Van a tener otros efectos muy interesantes, como son reforzar la respuesta inmune, evitar el estrés y la ansiedad en algunos animales, y regular ciertos desequilibrios del sistema nervioso. El polo sur, todo lo contrario, va a ser un polo positivo, estimulante, ¿vale? Va a producir energía y va a producir regeneración y cicatrización. Por eso os decía que también lo podemos utilizar para determinadas patologías. Atrofias musculares, desgarros musculares, contusiones, donde haya un daño y queramos obtener una regeneración. Incluso un daño crónico, podemos inducir una regeneración a un tejido fisiológico, que esto es muy interesante en artrosis o en contracturas musculares o en determinadas dermatopatías que tengamos en el animal que se hayan cronificado y que no cicatricen. Podemos conseguir obtener un tejido epitelial fisiológico. No lo utilicéis en infecciones, igual que estimula y regenera, todo organismo vivo lo va a potenciar, o sea que el polo positivo, cuidado en procesos infecciosos. Esto es una diapositiva para amenizaros un poco toda la base teórica. Vamos a ir con los efectos y las acciones de los campos magnéticos, cómo actúan. Os lo cuento muy brevemente. Hay tres efectos biológicos a nivel bioquímico, celular y tisular. Se llama efecto primario de magnetización, o secundario piezoeléctrico, o terciario, que es el metabólico. Y es cómo van a actuar esos campos magnéticos dentro del organismo. El efecto primario de magnetización básicamente va a orientar las moléculas y los átomos dipolares, y lo va a hacer modificando la permeabilidad de membrana, que es lo que os comentaba antes. La bomba sodio-potasio es la que regula la respuesta de las células, y los campos magnéticos son los que van a actuar sobre esa bomba sodio-potasio, haciendo que esa célula responda o no responda a un estímulo. Un ejemplo, una célula neuronal que despolariza la membrana y recibe un estímulo y libera un neurotransmisor. Nosotros podemos hiperpolarizar esa membrana y conseguir que el estímulo nervioso no se propague, no haya dolor, ¿vale? Básicamente. Incrementa fijaciones del calcio, movilizaciones de ese calcio en osteopatías o en cirugías que tengamos traumatológicas, estimula síntesis de fibroblastos, es decir, hace una actuación a nivel bioquímico muy importante. Sistema redox y también producción de energía ATP, que es fundamental para regenerar los tejidos, ¿vale? Perdón que me he pasado la diapositiva. El efecto secundario, el piezoeléctrico, aquí va a inducir formación de ATP, ¿vale? De ADN. Va a aumentar el flujo sanguíneo, es muy importante.
este efecto que producen los campos magnéticos en el aporte del flujo y del riego sanguíneo y el aporte de oxigenación a los tejidos, ¿vale? Lo va a conseguir orientando esos glóbulos rojos, va a producir una vasodilatación de los tejidos, va a aumentar la disponibilidad de esos glóbulos rojos a captar el oxígeno y a cederlo. Luego vamos a tener una buena oxigenación y una buena perfusión tisular, ¿vale? Va a producir aumento de producción de endorfinas y también va a actuar a nivel de determinadas enzimas, esto lo paso un poco por encima, ¿vale? Que nos van a ayudar a, por ejemplo, mineralizaciones óseas o a eliminación de radicales libres en determinadas patologías. Esto es una pequeña diapositiva de un perro que hemos tenido en la clínica, en la que se produjo una no unión después de una retirada de un material de osteosíntesis prematuro y el propietario pues no quería volver a intervenir el animal y nosotros pues bueno, hicimos una terapia rehabilitadora dentro de la que introdujimos el campo magnético, utilizamos otras terapias físicas, pero al introducir el campo magnético tuvimos una osificación del hueso en 4 semanas. Esto es experiencia clínica. Hemos visto que con otras terapias físicas en rehabilitación no conseguimos osificaciones tan importantes, muchas veces son periósticas, con otro tipo de terapias físicas como el láser y los TENS, pero no llegamos a conseguir esa osificación. Con la magnetoterapia sí lo conseguimos por esa movilización, por esa estimulación de los osteoblastos, osteoclastos y conseguimos estos resultados, ¿vale? Y luego un efecto metabólico tisular, ¿vale? Vamos a aumentar la presión parcial de oxígeno en los tejidos por ese aumento de vasodilatación, ¿vale? Una mejor ventilación. Vamos a producir esa hiperemia local, van a llegar más elementos celulares a esos tejidos, van a ayudar a que esa reparación del tejido sea más rápida y mucho más fisiológica, ¿vale? Ha aumentado factores de crecimiento, sistemas de osificación endocondral de cartílago, disminuye el tono simpático, esto es muy interesante también, relajando la fibra muscular lisa, un afecto antiespasmódico. Es interesante en cistitis, en problemas de cistitis, en los que hemos tratado animales, primeramente la infección bacteriana, pero en caso de cistitis idiopáticas hemos conseguido que animales que recuperen una vida normal sin tener síntomas. También estimula el sistema inmunológico, crecimiento y regeneración axonal. El poder de los campos magnéticos, la verdad es que es invisible, pero se ven, ¿vale? Las acciones. Tienen muchas acciones, pero básicamente hay 3 principales que nos interesan para muchísimas enfermedades: analgésica y relajante para el dolor, antiinflamatoria y regeneradora de tejidos. La analgesia, como ya os he explicado antes brevemente, la conseguimos con una hiperpolarización de la membrana, ¿vale? Así, cuando llega el estímulo nervioso evitamos la propagación. Aumenta producción de endorfinas, produce una acción relajante, hipotensora y vasodilatadora, con mayor perfusión de los tejidos. Y lo bueno de estos efectos es que son persistentes, aparecen lentamente, por eso tener paciencia cuando apliquéis estas terapias, por lo menos las 4 o 5 primeras sesiones, advertir al propietario que puede que no note nada, pero posteriormente a dejar de utilizarlas es cuando vamos a ver los efectos más acentuados y van a persistir más en el tiempo, ¿vale? Esto sí lo vais a ver, os lo va a indicar el propietario, ¿vale? Una acción antiinflamatoria va a impedir que el líquido intersticial penetre en la membrana y se forme el edema, lo mismo a través de la restablección de potencial de membrana. Mejora la circulación sanguínea y linfática, eliminando detritus, eliminando sustancias tóxicas, y con esa hiperemia vamos a aportar más elementos defensivos y celulares que nos van a ayudar a controlar la inflamación. En la regeneración de tejidos, cicatrización. Una parte muy importante de la magnetoterapia en la que se ha utilizado ha sido en osificaciones, en traumatología, en ortopedia. Va a aumentar la densidad y va a favorecer la disposición de los cristales de calcio en el medio, ¿vale? Va a producir pequeñas cargas eléctricas que van a atraer los osteoblastos hacia el foco de fractura y van a hacer que ese foco de fractura regenere fisiológicamente. Puede que no sea tan rápido, no hay estudios. Yo invito a los centros de investigación que hagan estudios con la magnetoterapia, porque en humanas se ven regeneraciones y reparaciones espectaculares. De hecho, se utilizan el día a día en rehabilitación. Y luego pongo aquí en rojo un poco algunas cosas que están investigándose, se están empezando a plantear, como son estimulación de factores de crecimiento, síntesis de proteínas, aminoácidos o incluso células madre, que están ahora muy de moda. No hay nada todavía escrito que yo haya encontrado en publicaciones. Si alguien lo tiene, yo se lo agradezco que me lo pase. Pero sería muy interesante en el uso de este tipo de terapias, complementarlas con la magnetoterapia y ver si aceleramos esos procesos.
Ya falta poco para terminar toda la teoría y poder utilizar la magnetoterapia. Vamos a ver un poco ahora técnicas generales de aplicación, son muy básicas, pero si alguno ya utiliza estos equipos y tiene interés en aplicaciones avanzadas, yo se las puedo dar y tenemos casos de todo tipo, ¿vale? Los campos magnéticos pulsátiles de baja frecuencia, que es lo interesante que tenéis que diferenciar en otros equipos, no tienen efectos secundarios en un animal sano, ¿de acuerdo? Utilizamos frecuencias bajas, no utilicéis frecuencias altas, producen bastantes efectos secundarios. En algunas terapias en las que haya cicatrizaciones retardadas o que veamos que no podemos conseguir resultados, ahí sí se pueden utilizar altas frecuencias, pero ya os digo que tiene que ser con alguien que os guíe un poco para modificar los valores de intensidad. Las frecuencias que van a utilizar estos equipos Biomac van a rondar entre 1 y 160. Nosotros utilizamos frecuencias bajas de 1 a 100, incluso dentro de esas frecuencias bajas de 1 a 100 nos movemos hasta 40, 50 para tratamientos de recuperación, posoperatorios, dermatología. Normalmente no solemos pasar de eso. En rehabilitación o en animales con osteoartrosis o procesos crónicos pasamos de esas frecuencias medias a medias altas y ya pasamos de esos 50 a 100 Hz, pero ahí tiene que estar muy controlada la aplicación terapéutica. Las intensidades van a oscilar entre 5 y 80 Gauss, ¿vale? Es la dosis que vamos a aplicar, podemos llegar a 100. En casos agudos o en casos que queramos tener una analgesia, vamos a utilizar intensidades bajas también, hasta 40 Gauss. A partir de ahí, de 40 Gauss hacia arriba, vamos a utilizar terapias regenerativas. Por ejemplo, os pongo ejemplos para que entendáis esto. Una patología leve, por ejemplo aguda, se puede tratar en 5 o 6 sesiones, 5 o 15 minutos, ¿vale? Con unas frecuencias bajas y unas intensidades bajas, ¿vale? En animales crónicos o, por ejemplo, pseudoartrosis, etcétera, tenemos que ampliar los tiempos de terapia, van a ser más extensos. La duración de las terapias van a ser más largas, pero en animales geriátricos espaciarlas, darle tiempo al organismo a que recupere. Un animal joven tiene un metabolismo mucho más acelerado y va a responder mucho mejor a esas terapias continuas. Un animal geriátrico tenéis que darle tiempo a que elimine esas sustancias tóxicas, a darle tiempo a los tejidos que tardan más en regenerar, a que hagan estos efectos los campos. Entonces, en esos casos utilizamos solamente una terapia semanal. Las intensidades, como os he dicho, para antiedema, reparaciones, etcétera, van a ser de 40 a 100, analgésicos, miorrelajantes, intensidades bajas. Las frecuencias, tenemos 4 tipos de frecuencias, ¿vale? Estos equipos pulsátiles utilizan muchas multifrecuencias, ¿vale? Y al mismo tiempo podemos trabajar con frecuencias altas y bajas. Las bajas, efectos analgésicos, medias antiinflamatorios, medias altas estimulantes y las altas para casos en los que tengamos problemas de recuperación, pseudoartrosis, problemas crónicos, cicatrizaciones complejas, ¿vale? Lo paso muy por encima. Si tenéis interés os doy valores en el stand de Biomac, os doy valores sin ningún problema. La charla también, si la queréis, os la puedo pasar en el stand de Biomac, os la paso, y si la queréis ver tranquilamente yo os la explico con más tiempo, ¿vale? Tener en cuenta que esto no es sencillo de explicar a nivel teórico. El uso del equipo de los programas es muy sencillo, también lo podéis ver en Biomac. Tienen unos presets configurados para muchísimas patologías, muchísimas, o sea que esto lo tienen trabajado de medicina humana y está extrapolado a medicina veterinaria y es muy sencillo de utilizar, ¿vale? O sea, tienen unos programas, yo os pongo los vídeos un poco por encima, pero dentro del mismo programa podéis ver los valores que utilizáis e incluso dentro de ese programa podéis consultar qué efectos tiene, o sea que el mismo aplicador os explica un poco para qué sirve cada terapia. Es lo bueno que para empezar está muy bien. Y bueno, una vez pasadas las técnicas, os voy a enseñar unos cuantos casos, indicaciones que tenemos en la clínica. Nosotros lo hemos utilizado, estamos especializados en cirugía y rehabilitación, lo utilizamos en todo tipo de posoperatorios, en la recuperación posoperatoria inmediata, es decir, cuando sale el animal de quirófano, tenemos una alteración del estado electrolítico, algunas veces acidosis o alcalosis metabólica, y con la magnetoterapia conseguimos recuperaciones de animales que están hipotensos, de animales que tienen alteración del equilibrio iónico, y lo vemos en la analítica. Incluso hemos comprobado, pero esto es una experiencia clínica, yo os digo, no hay publicaciones, yo os puedo contar lo que hemos visto, sobre todo en torsiones de estómago, animales que salen después de las torsiones de estómago con arritmias o alteraciones electrolíticas, y hemos puesto al animal dentro del campo magnético en la recuperación posoperatoria, incluso antes de extubar, y se ha regularizado el ritmo cardíaco, o sea que
sí tienen un efecto relajante y que nos va a favorecer esa recuperación. No va a ser la panacea ni os va a resolver los problemas, pero sí vamos a ayudar mucho al animal, ¿vale? Osteoartrosis, atrofias musculares, en contracturas musculares va fantástico, neuropatías, fracturas no uniones, alteraciones de piel, tendinopatías, o sea, procesos degenerativos. La aplicación de los campos magnéticos en cualquier centro veterinario se puede hacer, no necesitáis que tener una especialización, y si la tenéis podéis aplicarla a esa especialización. No sé si me he saltado las contraindicaciones. Sí, esto es importante también que lo tengáis en cuenta. Tenéis que comprobar que no haya una hemorragia activa a la hora de aplicar un campo magnético, ¿vale? Por la vasodilatación que produce. En neoplasias lo pongo en interrogantes. En teoría estamos regenerando y activando tejidos, y las neoplasias pues evidentemente no queremos reactivarlas, pero se están estudiando ya en algunos centros la aplicación de estos campos magnéticos como terapia paliativa. Es uno de los usos, ¿vale? Una vez que el animal, pues bueno, no podemos realizar una cirugía o un procedimiento quimioterápico, podemos utilizarlo como terapia paliativa. Por eso lo pongo ahí un poco entre paréntesis y con interrogantes. En embolias, marcapasos, tampoco los campos magnéticos, imaginaros lo que puede originar. Gestación, lógicamente, en fetos y en placas de crecimiento no debemos de usarlo tampoco por el tema de lo que os comentaba, de que vamos a estimular ese crecimiento. Alteraciones endocrinas importantes, tiroideas y paratiroideas, esto lo hemos comprobado in situ en nuestra propia experiencia. Aquí está Mayo de Centro Sur y algunos casos que nos han pasado. Hay que tener cuidado. Producen efectos secundarios en temas endocrinos, normalmente suelen ser epiteliales, pero tampoco sabemos qué pueden provocar internamente. Entonces, cuidado con tiroides, paratiroides, Cushing, todo el tema endocrino, diabetes, hay que tener cuidado con eso. Angiopatías diabéticas, cardiopatías severas, se puede utilizar en animales cardiópatas que estén compensados, no hay peligro, ¿vale? En animales descompensados yo me lo pensaría antes de utilizar un campo magnético. Y sobre todo enfermedades infecciosas, no lo uséis. Aquí tenemos un caso cedido también por Centro Sur, es un caso que tuvimos de Logan, de una picadura por una serpiente. Tuvimos una necrolisis tisular con mucha afectación de tejidos, se hizo una resección importante, se hicieron unas plastias de transposición, intentamos cubrir los defectos, afectaban a los dos laterales del animal, abdomen, toda la extremidad anterior derecha también estaba perdido el tejido, hicimos ahí lo que pudimos. Y el animal pues presentaba también unas alteraciones hepáticas en principio de insuficiencia renal, no podíamos utilizar muchos fármacos, nos daban muchos problemas, entonces introdujimos terapia láser y terapia con campos magnéticos, ¿vale? Con el láser hemos conseguido cicatrizaciones en defectos muy pequeños, pero cuando son tan grandes, aplicando el campo magnético conseguimos acelerar el proceso, ¿vale? Nos dio también algún problemilla y demás con las medicaciones. Tener cuidado con los corticoides, no uséis corticoides con magneto, igual que con el láser, dan reacciones dermatológicas importantes. También con analgésicos, cuidado con los opioides, ¿vale? Es decir, cuando utilicéis estas terapias, pensar muy mucho que el animal no tenga determinadas patologías, como he dicho antes, y que no tengan determinados tratamientos, ¿vale? Pero sobre todo corticoides y opioides son los que más reacción dan, ¿vale? Luego veréis la evolución. Le dimos 20 sesiones de magneto, no dimos más, con terapia láser, aproximadamente 4 o 5 meses. Luego hemos tenido un periodo un poco más largo porque ha habido una cicatrización un poco retardada, pero la evolución, a ver si sale, sí, aquí os la voy a enseñar, del lado derecho, del lado izquierdo. Lo bueno que hemos visto con la magnetoterapia respecto a la terapia láser no es que sea una mejor o peor que la otra, son complementarias. Es que el tejido cicatricial que hemos obtenido es fisiológico, no hemos tenido queloides, no hemos tenido pieles friables, no hemos tenido, vamos, crece hasta el pelo. O sea, que por contra, cuando hemos utilizado solo terapia láser, a veces hemos tenido problemas en el uso del láser, pues de pieles que hemos visto que luego con un roce, con cualquier alteración, se nos rompía, no nos volvía a dar problemas. Este es Logan, pasado casi un año, ¿vale? Ahí es el pequeño defecto que os digo, que todavía queda por cicatrizar, pero bueno, el lado izquierdo lo veis, ha salido pelo, la piel es totalmente normal y no hemos utilizado ninguna medicación con este animal, ¿vale? 20 semanas de tratamiento de magnetoterapia, o sea, la rehabilitación ha sido un poquito más larga, pero de magnetoterapia es lo que hemos usado. Posoperatorios de cualquier cirugía, después de salir de quirófano podéis utilizar estos equipos, ¿vale? Para la recuperación del animal.
hemos visto que se despiertan más tranquilos y luego utilizando estas terapias 4 o 5 días posteriores, las cicatrizaciones que obtenemos son muy buenas. O sea, no hay queloides, no hay cicatrizaciones anómalas, o sea, van fantásticos. Lo utilizamos combinado algunas veces en rehabilitación, que es lo que más hacemos. Ambas terapias, que algunas veces nos hemos planteado si podíamos utilizar 2 terapias al mismo tiempo, se puede hacer. Los animales están muy relajados por la magnetoterapia, incluso tenemos perros agresivos que hemos podido dar rehabilitación simplemente acostumbrándoles un poco a las mantas, a que se acostumbren a esos campos magnéticos, los relaja un montón y luego podemos trabajar con ellos. Nos ha facilitado mucho. Este es otro caso también que tenemos, operado, intervenido varias cirugías, que también conocen aquí los compañeros del Centro Sur. Y bueno, pues tiene unas limitaciones de los rangos articulares muy graves. Está operado de las 2 caderas, rodillas, y bueno, pues es un animal también mayor, con espondiloartrosis lumbosacra. Hay limitaciones de rango articular, déficit propioceptivos, bueno, pues ya veis que la deambulación no es buena. Solamente con 5 sesiones, ¿vale? Estamos ahora en tratamiento, ahora hemos tenido un parón y demás, pero solo con 5 sesiones conseguíamos que el perro se mantuviese de pie más de 5 minutos. Llegaba a la clínica y se sentaba, se tumbaba, comía tumbado, ¿de acuerdo? Todavía hay déficit propioceptivos, pero hemos mejorado, ahí lo vamos a indicar, masa muscular y sobre todo propiocepción. Este animal se ponía de pies con las patas totalmente cruzadas, un déficit propioceptivo brutal. Pues yo digo que se pueden obtener 5 sesiones solo. Con más sesiones conseguimos mejores resultados. Tenemos también casos de déficit neurológico, neuropatías periféricas, síndromes vestibulares, animales que tienen alteraciones graves en la movilidad. Este es Mambo, tenía un síndrome vestibular por unos pólipos en el oído, los dueños no querían operarlo, no quisieron hacer tampoco resonancia magnética, solamente querían mejorar la calidad del animal. Hay que ver también un poco el objetivo que buscamos con estas terapias. En este caso, Mambo comía tumbado todo el día, no salía de paseo, caminaba en círculos. Este es el primer día que llegó a la clínica, así es como estaba todo el día en casa. Y bueno, pues el propietario estaba pensando en eutanasiarlo. Evidentemente, Mambo vivió un año después de esta terapia, pero aquí, como veis, le costaba levantarse el tercio anterior, también déficit propioceptivo, veis el síndrome vestibular, caminaba en círculos, se desorientaba. 15 sesiones de magneto, 15 sesiones, una sesión semanal, ¿vale? Es un perro geriátrico. Este es Mambo, después de esas 15 sesiones. Interactuaba más con el propietario, no se quedaba fijo mirando una pared, jugaba con él. Evidentemente hay un déficit todavía propioceptivo en el tercio posterior por la espondiloartrosis, pero el animal estaba mucho más activo, comía de pie y salía a pasear. Solo con magneto. Aquí no hemos hecho ninguna otra terapia de rehabilitación, podemos hacerla para fortalecer musculatura. Fracturas y no uniones, este es Verso, este perro tuvo una fractura de cúbito y radio, pusimos una placa con tornillos, esa placa con tornillos nos dio un defecto, una no unión, ya sabéis que el cúbito y el radio, pues bueno, algunas veces juegan malas pasadas. No es que sea mi especialidad, yo no opero este tipo de cirugías, alguna vez las hago, pero me ha pasado. Entonces el propietario se frustra, esa es la placa que le pusimos, la tuvimos que retirar, se formó una no unión y no quería volver a operar, ¿vale? Pidió segundas opiniones, todos llegamos a lo mismo, hicimos un injerto de esponjosa también, pero nada, nos rechazó la placa. Es el caso que veíamos antes. Este animal nos hizo esta no unión después de varias terapias y le planteamos al propietario hacer sesiones de rehabilitación combinadas con TENS, EMS, láser y magnetoterapia. Estuvimos 4 meses solo con los TENS, EMS y masajes con cinta y conseguimos este punto en el que veis aquí. Intentaba el periósteo osificar, es hasta donde llegamos normalmente con estas terapias. El animal apoyaba, pero cuando hacía un ejercicio intenso, lógicamente es una inestabilidad, no podía caminar. Introducimos la magnetoterapia con los solenoides y este es el resultado que obtuvimos en Verso, sin hacer cirugía, sin medicación, una vez que aplicamos la magneto. Utilizamos 40 sesiones de magnetoterapia, ¿vale? Siempre recomiendo que a partir de las 20-25 sesiones hagáis una reevaluación del caso y paréis, ¿vale? Y sobre todo en perros geriátricos, no paséis de las 25 sesiones, ¿de acuerdo? Hay que darle tiempo al organismo a recuperar, ¿vale?
Si son sesiones continuas en un animal joven, podéis dar todos los días de la semana y estar durante 4 semanas haciendo un tratamiento, vais a acelerar el proceso. Eso es un animal senior, ya os digo, una aplicación semanal y como mucho 20-25 sesiones, reevaluar el caso, parar y volver a utilizarlo. Este es Verso en la clínica, apoyando pues perfectamente sin ningún tipo de problemas. 20 sesiones de magneto, 2 meses y medio. Podemos usarlo en gatos, es fantástico, espectacular. O sea, alucináis con los gatos en la clínica con los campos magnéticos. Supongo que serán más perceptibles o más receptores de los campos magnéticos, pero conseguimos que se relajen. Esto es una fiera, ¿eh? La gata que tenemos ahí, y la estamos tratando de una fractura. Le hemos dado 5 sesiones y la dueña nunca la había visto así en la clínica. Es un solenoide circular, ¿vale? Esto no es un solenoide plano, hay diferentes aplicadores, no tenéis por qué comprar todos, con un par de ellos es suficiente para tratar cualquier patología. Luego ya vais comprando más en función de que vais viendo que hay distintas enfermedades o distintos tamaños de animales que podéis tratar. Los solenoides circulares generan un campo difuso, ¿vale? Son mucho más homogéneos a la hora de aplicar una terapia, pero tienen menos Gauss a la hora de aplicarla, lo tenéis que tener en cuenta. Es mucho más efectivo, pero la intensidad es más baja. Los aplicadores de mantas o de solenoides pequeños van a generar un campo magnético aplicando un solenoide enfrente de otro y van a ser mucho más intensos, ¿vale? Pero el campo se puede dispersar, ¿vale? 2 recomendaciones que me vienen a la mente. Consentimiento informado a los propietarios de tratamiento del animal con campos magnéticos. Consentimiento informado al mismo propietario. Cuidado con las embarazadas, gente que tenga marcapasos o que tenga algún tipo de angiopatía a la hora de estar dentro de la sala donde apliquéis el campo magnético. Sobre todo con los solenoides abiertos, ¿vale? Los circulares no difunden el campo, pero los otros sí. Podemos utilizarlos en animales con patologías de columna vertebral, agudas o crónicas, podéis tratarlas todas, posoperatorias o no quirúrgicas, ¿vale? Los resultados son muy buenos. En este caso es una contractura de gracilis por una compresión de la raíz nerviosa en L6, ¿vale? Entonces tratamos con el solenoide circular y la manta la zona de la contractura y la terminación nerviosa. La salida de la terminación nerviosa, lógicamente hay que hacer una cirugía, una foraminotomía para apertura del canal neuronal, pero tratamos esa inflamación neurológica con el solenoide en columna, ¿vale? Cirugías de rodilla, no quiero contaros lo bien que va el láser, lo bien que va la cinta con agua, pues la magneto ayuda todavía más a que recuperen y a que cicatricen, sobre todo sin adherencias y sin fibrosis. Logan, que ya la habéis visto antes, los resultados que tenemos, y en cirugías de columna también lo hemos usado en el posoperatorio inmediato. Estos son 48 horas posteriores a una cirugía de columna. Aplicamos el solenoide a las 48 horas, siempre nos queda un poco la duda ahí si hay sangrado o no hay sangrado, entonces somos un poco conservadores, no me atrevo todavía a usarlo, aunque se puede utilizar. Si no os cargáis los senos venosos en neuro y sois cuidadosos, se puede utilizar inmediatamente después si no hay sangrado activo. Y este, bueno, es Preston después de nuestras sesiones de rehabilitación. Lo vamos a conseguir con la cirugía, nos van a decir los traumatólogos, yo lo consigo también, pero la regeneración que vamos a tener tisular va a ser fantástica, no va a haber adherencias. El típico perro que operáis de columna y al cabo de 4 o 5 meses os viene porque no se puede mover otra vez. No hemos hecho nada en la cirugía, se han formado adherencias, se han formado fibrosis, hay alteraciones musculares en la zona por el procedimiento quirúrgico y hay contracturas por dolor. Tratamos eso y es espectacular, o sea, no es que se haya hecho nada mal, sino simplemente que no tenemos metidos en la cabeza la rehabilitación posoperatoria. Algunos compañeros sí, pero la mayoría todavía no entran en esto. Y la magneto ayuda sobre todo en recuperaciones, como digo, en múltiples casos. Algunas observaciones que os digo: cuidado con los dispositivos electrónicos de la gente cuando estemos con los campos magnéticos. La polaridad debe ser opuesta, siempre acordaros de poner un polo positivo y un polo negativo enfrentados. Con el solenoide circular no ocurre esto, es un campo difuso, es un campo que se difunde circularmente, ¿vale? Porque tenemos un polo positivo y negativo en ambas caras, ¿vale? No hay que preocuparse, pero en los planos sí tenéis que ver cuál es el polo positivo y negativo para que haya el flujo de electrones entre ellos, ¿vale? No pasa nada si ponéis positivo enfrentado a positivo, lo he hecho.
provocamos mucho nerviosismo en el animal. Es inmediato, o sea, lo vais a notar. A los 5 minutos de terapia el perro se pone nervioso, hiperexcitable, puede llegar incluso a vomitar o producir, si ponéis negativo, bajadas de tensión importantes. O sea que lo vais a ver, no va a pasar nada grave, pero lo vais a ver. Hay una aparición de picos de dolor, lo pongo aquí, en el tratamiento regenerativo. Cuando utilizamos frecuencias medias altas, en las que estamos induciendo regeneración, osteoartrosis, pseudoartrosis, sí vamos a ver un efecto balneario a partir de la 5ª sesión, advertírselo al propietario. Estamos reagudizando el proceso, ¿vale? Estamos volviendo a que esos tejidos se agudicen para generar una cicatrización fisiológica. Entonces, puede haber unos picos de dolor en la 4ª, 5ª sesión. Lo que tenéis que hacer es bajar las intensidades y el tiempo de aplicación y desaparecen. Si os da miedo, pues lo que hacéis es aplicar una terapia de dolor, 1 o 2 sesiones y volvéis a la regenerativa. Pero si andáis con prisas, por exigencias, lo que hacéis es bajar intensidades y bajar tiempos de tratamiento y desaparece el dolor y luego volvéis a subir, ¿vale? Siempre bajar, cuando veáis algo raro, bajar intensidades o parar. Dan muy pocos efectos secundarios, de verdad, pero si los ocurren, pues paráis una sesión o bajáis las intensidades, ¿vale? Los efectos, lo que os comentaba, los vais a ver finalizando las sesiones y luego posteriormente comentárselo al propietario, ¿vale? Muchas veces obtenemos efectos en animales geriátricos con osteoartrosis, damos 2 sesiones y salen corriendo. O sea, el propietario te lo dice, no sé qué le has hecho al perro, pero sale corriendo. Pero hay otros procesos en los que no vemos evolución, por ejemplo en dermatología, hasta pasado un tiempo, pero es que luego después esa cicatrización se va a reorganizar de una forma fisiológica. Ahí es donde va a estar el beneficio del campo magnético, ¿vale? Y otra observación interesante, por la vasodilatación en la aplicación de geles, pomadas, etcétera, o incluso medicaciones. Vamos a mejorar el flujo sanguíneo a nivel sistémico y periférico. Hemos visto una cosa muy curiosa en las últimas sesiones que hemos estado dando a animales geriátricos con déficit cognitivos tratados, ¿vale? En los que el perro, como os comentaba, interactúan más. No sé si es debido a esa mejora del riego. Ya os digo, esto es una experiencia personal, tomarlo como lo que nosotros hacemos en la clínica desde hace 3 años, pero sí es verdad que lo vemos en muchos casos. Entonces puede ser interesante a la hora de aplicar terapias tópicas o incluso terapias que queramos que lleguen a piel, ¿vale? La bibliografía, os he puesto un poco, luego en la charla si la queréis os la paso y tengo más bibliografía, hay muy poca, muy poca. Yo lo estoy intentando, lo que pasa es que todavía no me aceptan publicaciones y demás, pero lo estoy intentando y si alguien tiene posibilidades de hacerlo, yo me ofrezco voluntario para ayudarlos. Y hay otras líneas de negocio en medicina deportiva, lo estamos utilizando, es otro campo que tenemos que tener en cuenta los veterinarios. Mejora el rendimiento deportivo. Fantástico, o sea, no os imagináis, tenemos a Jesús Arribas, el campeón de la Copa de España del año pasado, campeón de Madrid, es patrocinado nuestro, y hemos conseguido mejorar el rendimiento de la perra en un 15%, o sea, simplemente con aplicación de estas terapias, entrenamiento y recuperaciones con magnetoterapia. El tema de supercompensación que hacen en medicina deportiva, en las fases de reposo y descanso utilizamos la magnetoterapia para conseguir mejores rendimientos, mejor recuperación y más aporte de oxígeno. Esto lo podemos hacer en la clínica, no se puede hacer en el momento de las carreras de canicross o el mushing, stopping, ¿vale? Pero sí lo podemos hacer previo, una preparación, y no hay forma todavía de demostrar que hagamos doping, ¿vale? Bueno, este es nuestro centro, Magnetoterapia Biomag, que son los que utilizan, y daros las gracias por aguantar la charla. Espero que os haya servido y si queréis ampliar, de verdad que estoy a vuestra disposición porque sí tenemos mucha más información, más bibliografía, más casos clínicos, y si queréis profundizar en terapias específicas, también. O sea que estoy abierto a lo que me queráis preguntar. Voy a pasar ahora ahí tenéis mis correos también, con José Luis, que os va a enseñar un poco cómo amortizar estos equipos que no son caros, Muchas gracias.